Buen día, mi nombre es Elsa Acevedo, alumna del tercer trimestre de Psicología y les voy a hablar sobre la percepción y la cognición social. ¿Qué es la formación de impresiones? Se entiende como el proceso mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta y atributos de la persona y la organización de esas inferencias. Percepción y cognición social en formación de impresiones. A través de la percepción y la cognición social, los seres vivos tienen la capacidad de formar impresiones, es decir, tienen la facultad de hacer prejuicios sin conocer a una persona y saber cuál puede ser su conducta o actitud, ya que a través de la cognición tenemos la capacidad de procesar información a través de la percepción. Con esto se puede deducir que para cada persona a la hora de tener una forma de primera impresión se puede tener distintas cogniciones y percepciones y así catalogar las características de un individuo, ya sea en apariencia física, comunicación no verbal y conducta. Como por ejemplo cuando entramos por primera vez a la universidad tenemos muchas formas de impresiones, ya que se va a interactuar con distintas personas y percibimos las conductas y actitudes que cada uno de ellos tenga. Esquema social. Un esquema es la forma en que podemos acomodar la información que se obtiene, es decir, que se ordena de una manera en que toda la información que se maneja de un tema o algo importante quede retenida en el cerebro de tal forma que se pueda tener distintas teorías y conocimientos a la hora de poner en práctica dicha información. Y es así que el esquema social nos sirve porque con él podemos categorizar nuestra vida en distintas formas. Y el esquema social es algo en que las personas nos basamos y podemos acomodar nuestra vida. Y para formar este esquema social se tienen que tener las bases fundamentales como lo son nuestra cultura, creencias, religión, estudios, conocimientos, grupos sociales, familias, entre otros. Y así nuestro cerebro maneja de forma tranquila toda la información que imparten todas estas partes que forman el esquema. Rol de categorización. Es un proceso cuya finalidad es hacer más fácil el proceso de información. De tal manera, la categorización puede disminuir la información a tal punto que la conduce a una deformación. La categorización es consecuencia de las limitaciones del cerebro humano y por lo tanto esto conduce inevitablemente a distorsiones y errores de juicio. Esto se trata de un error cognitivo funcional. Desde la perspectiva de la categorización del yo. La categorización, más que empobrecer la experiencia perceptual, la enriquece, permitiendo al perceptor ir más allá de la estimulación sensorial, e identificando los objetos y sucesos, dándoles sentido. Desde esta posición se propone que la manera en que nos categorizamos a nosotros mismos y a los demás está determinada por las relaciones sociales que se producen en el contexto social. En lugar de distorsionar la realidad, las categorías sociales la reflejan. Son el resultado de la interacción entre el perceptor y la realidad social. Las percepciones de las categorías sociales reflejan los cambios que se producen en las relaciones entre los grupos en el contexto social. Los tres niveles de categorización del yo. Nivel interpersonal. Nivel subordinado de abstracción. Define nuestra identidad personal. Nos define a nosotros mismos en función de los que nos hace únicos como individuos en comparación con nosotros. Nivel intergrupal. Nivel intermedio que define nuestra identidad social. Nivel interespecie. Nivel superordenador e interespecífico de abstracción. El yo como ser humano. Los niveles de abstracción vienen definidos por el ámbito en que las personas están siendo categorizadas y comparadas. Ejemplo, el egoísmo puede ser una característica que define una identidad personal, una categoría social concreta o el ser humano en general. Dentro del nivel intergrupal tenemos un abanico de identidades sociales en función de las diferentes pertenencias. Ejemplo, cuando una persona es argentina
tiene identidad social diferente, una creencia, valores y conductas distintas a otras. Por lo tanto, cada individuo toma la identidad social de su país. Las categorías sociales definen a quien consideramos como uno de los nuestros, endogrupos, y a quien como uno de ellos, exogrupos. Endogrupos son los que tienen la finalidad de percepciones y caracterizaciones globales, abstractas y negativas, que tienden a incitar conductas defensivas, competitivas o agresivas. Exogrupos. Se activan procesos más complejos. Tendemos a discriminar entre los miembros del endogrupo en función de su potencial para contribuir a nuestra eficacia biológica. Sin embargo, cuando los programas cognitivos que usamos son flexibles y sensibles, cuando lo que conviene es cooperar, se convierte en un endogrupo. En cambio, si todo se torna de una manera competitiva, se convierte rápidamente en un exogrupo. La memoria personal. La memoria personal es donde almacenamos todas aquellas experiencias personales que de una manera u otra fueron de gran importancia en un momento determinado, ya que la memoria personal nos sirve para almacenar todos aquellos recuerdos o informaciones significativas de nuestra vida, y ella aprende a diferenciar el yo de lo colectivo, es decir, acciones personales y acciones grupales, como por ejemplo conocimientos, creencias personales, esfuerzos y experiencias de gran importancia personal, como por ejemplo nuestro primer beso. Sesgos y errores de la inferencia social heurística. Las limitaciones de nuestra memoria inédita, la falta de información o la incertidumbre acerca de las consecuencias de nuestras acciones provocan que las personas recurramos de forma sistemática a atajos mentales, o también llamados heurísticos, que utilizamos para simplificar la solución de problemas y que nos permiten realizar evaluaciones en función de datos incompletos y parciales. Muchas veces nos equivocamos cuando hacemos estas inferencias, pero los heurísticos son necesarios para liberarnos de la cantidad de procesos mentales que tendríamos que realizar en caso contrario. Nuestro cerebro no sería capaz de procesar toda la información sensorial que recibe y necesita de alguna forma filtrar de forma selectiva la información que le rodea. Lo ocurrido es que empleamos estos atajos cognitivos incluso cuando tenemos datos adicionales que permitirían una evaluación más fiable. Cuando nuestros heurísticos no dan lugar a juicios correctos, incurrimos en lo que se denomina un sesgo cognitivo, es decir, la tendencia a acatar una conclusión incorrecta a una circunstancia determinada en base de factores cognitivos. Tipos de sesgo. Aquí hay algunos tipos de sesgo y voy a describir algunos. Sesgo de impacto. Es nuestra tendencia a subestimar nuestras reacciones. Sesgo de disconformidad. Es la tendencia a realizar una crítica negativa a la información que contradice nuestras ideas. El sesgo de anclaje y ajuste. Es cuando la persona confía siempre en la primera impresión de la información y así creen que tienen la capacidad de emitir prejuicios. Sesgo de proyección. Existe una tendencia a demostrar que sesgo de poder corrupto. Existe una tendencia demostrada que los individuos con poder son fácilmente corrompibles cuando se sienten con plena libertad y sin restricciones. Es decir, que cuando una persona con un gran poder es corrompido por alguna situación y luego que raciona esa situación, trata de remendar esos hechos. Clasificación de los grupos formales e informales. Grupos formales. Se refiere a que estos grupos, su conducta está
dirigida hacia una meta u objetivo y tienen una estructura de organización, por lo cual los miembros de estos grupos formales tienen una misma expectativa, que es conseguir lo que se propone, y este grupo también se puede llamar grupos secundarios y se clasifican en planificados, racionales, con normas fijas y impuestas, con fines y necesidades de la organización. Grupos informales son aquellos que surgen de las necesidades personales, sin tener ninguna estructura de organización estipulada. Es un grupo que no es estable, tienen lazos afectivos y comparten experiencias. No son muy numerosos y también se les puede llamar grupos primarios y se clasifican de la siguiente manera: espontáneos, afectivos, con fines y necesidades personales, experiencias similares, normas cambiantes y acordadas. Grupos restringidos son aquellos que están constituidos por la familia, es decir, grupos concéntricos, sólidos y con valores. Los grupos extensos son aquellos que están constituidos por un grupo extenso de personas, como lo son los partidos políticos, grupos culturales y extensas empresas. Grupo sociogrupo es aquel grupo que se ha formado para conseguir metas u objetivos, los cuales presentan para ellos un amplio grado de racionalidad y trabajan en conjunto para un solo fin, como lo son las empresas e industrias. Psicogrupo es el que representa un peso en las relaciones afectivas. Son aquellas que tienden a no ser racionales y actúan de acuerdo a lo cotidiano, como por ejemplo un grupo de amigos. Muchas gracias por su atención.